Muy buenas noches a todos. Asqueromuki, Pantakenitaki. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Gracias, Germán. Buenas noches a todos. Está haciendo mucho frío aquí en La Paz, así que estoy muy bien abrigado hoy día. Vamos a empezar con la clase, aunque faltan, creo, muchos. Seguramente se van a ir incorporando, ¿no? Ya hemos esperado lo suficientemente. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de lo que sería nuestro trabajo de investigación, en este caso, el método. Cuando hablamos del método, es importante también determinar, ¿no? En algunas investigaciones, en algunas revistas, en algunos trabajos, van a ver con otro nombre, ¿sí? Se denomina metodología o se denomina materiales y métodos. ¿Ya? Entonces, eso para que tengan en cuenta, por ahí revisan otros trabajos y van a encontrar con otro nombre. Entonces, para que no se sorprendan, ¿no? Importante también conocer, saber cuáles son sus otras denominaciones, ¿ya? Ahora, esta parte de lo que es el método responde a una pregunta que es, ¿cómo se ha realizado la investigación? ¿Sí? Entonces, simplemente en este apartado respondemos cómo hemos realizado la investigación, ¿ya? Recuerden que el método es el método, perdón, el método es el camino que se sigue para llegar a un objetivo. Vale decir, el método en una investigación es el procedimiento, es el camino que hemos seguido para poder desarrollar toda la investigación. Eso es el método. Ahora, cuáles son, por ejemplo, cuál es la meta, ¿no? La meta del método es describir de forma minuciosa, pero sin exagerar absolutamente nada, ¿no? Sin redundancias, la forma como se ha realizado la investigación. Primero. Segundo, permite describir o describe las... entonces, permite detallar los materiales y métodos, ¿no? De tal forma que el lector, ¿no? El lector del trabajo tenga bien claro de cómo se ha realizado la investigación, de tal forma que se pueda determinar la confiabilidad y la validez de los resultados. Entonces, un aspecto muy importante, muy relevante, ¿no? Que a partir de lo que es este apartado, el método, podemos nosotros determinar la confiabilidad y la validez de una investigación, ¿no? Entonces nosotros cuando escribimos lo tenemos que desarrollar muy bien de tal forma que el lector pueda determinar aquello, ¿no? O nosotros cuando leemos un artículo, una investigación, nosotros vamos a medir, vamos a determinar a través del método si el trabajo se ha hecho bien o no se ha hecho bien, si los resultados que presentan son confiables, son válidos. ¿Me dejo entender? Entonces, en este apartado tiene que estar muy bien determinado, desarrollado todos los elementos que componen el método. Y hablando de elementos que componen, el método está compuesto de estos 4 elementos. Hablamos del diseño, población y muestra, entorno, intervenciones, análisis estadístico. Ahora dirán ustedes, ¿no? Pero en una investigación cualitativa no se hace análisis estadístico, evidentemente, ¿no? Pero ahora hay otros programas, ¿no? Entonces nosotros detallamos, ¿no? ¿Cómo hemos hecho ese proceso de análisis e interpretación de los resultados? Partiremos del diseño, ¿no? Entonces, cuando hablamos del diseño, empezamos por lo que es
El enfoque de investigación, cuando hemos hablado la primera clase, ¿se acuerdan? Entonces, es cuantitativo, es cualitativo, ¿no? Y cuando hablamos del enfoque cuantitativo, por ejemplo, puede ser de tipo exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Cuando es de tipo cualitativo, puede ser etnográfico, teoría fundamentada, narrativo, investigación, acción, ¿no ve? Entonces, toda esa parte lo vamos a determinar, lo vamos a desarrollar y básicamente responde a dos preguntas: ¿qué y por qué? ¿No? ¿Qué, digamos, no? Enfoque cuantitativo o enfoque cualitativo. ¿Por qué? ¿No? Entonces justificamos del por qué. Aquí igual nos vamos a sustentar con alguna literatura, es decir, con fuentes bibliográficas para poder eh, explicar de la mejor manera. ¿Ya? Población y muestra, recuerden, ¿no? Nosotros buscamos o recopilamos datos, ¿no? Entonces vamos a hacer encuestas, vamos a hacer entrevistas, ¿no? Grupo focal, ¿no? Observación. ¿De quiénes? Entonces pueden ser personas, pueden ser objetos, ¿no? Entonces en ciencias sociales generalmente son las personas que van a ser nuestra población, ¿no? Ahora, la población es el conjunto, es el universo, es el total, ¿no? Ahora tal vez no nos va a dar tiempo, no nos vamos, no, o dependiendo de la investigación, tal vez es necesario determinar una muestra, ¿no? Imaginemos, yo voy a hacer una investigación sobre los comportamientos respecto a hábitos y comportamientos de los pobladores de una comunidad. Digamos, son 1,200 habitantes. Yo podré hacer entrevista a todos, ¿no? Yo podré hacer encuesta a todos. Posiblemente sí, pero me demandaría mucho tiempo, ¿no? Entonces, para eso desarrollo lo que es la muestra. La muestra es un subgrupo del total de la población, ¿no? ¿No? Base representativa, ¿no? Muchos elementos, ¿no? Entonces, eso es la población y muestra. Entorno, ¿dónde vamos a realizar la investigación? ¿No? Entonces, es un lugar, ¿no? Es una población, es una comunidad, es un municipio, es una provincia, es una ciudad, ¿no ve? Entonces, hablamos de entorno. Intervenciones. Cuando hablamos de las intervenciones, son los procedimientos, los pasos. Vamos a detallar cómo hemos desarrollado cada uno de ellos, ¿ya? Y finalmente, en intervenciones también están las técnicas, ¿no? Entonces, se ha realizado la encuesta, se ha realizado la entrevista, se ha realizado el grupo focal, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuántas veces? ¿A quién? Todo eso vamos a desarrollar en intervenciones. Y finalmente, análisis estadístico que tiene que ver con, ¿no? El procesamiento de los datos que se han recopilado en el trabajo de campo. Toda la información que se recopila en el trabajo de campo se llaman datos, ¿ya? Datos. A partir de esos datos nosotros vamos a generar, ¿no? Lo que son los resultados y vamos a presentar los resultados y la discusión de las mismas, ¿no? Que sería, que vamos a ver en la siguiente clase. Bien, entonces estos son los 5 elementos que conforman este apartado que es el método. Ahora veamos de forma muy detallada cada uno de ellos y ejemplos también para que ustedes no se puedan perder, ¿ya? Y hablando de ejemplos, he subido 4 ejemplos en plataforma para que puedan ver, ¿no? Y gran parte de estos ejemplos que estamos viendo son producto de esos también, ¿ya? Bien, entonces veamos qué es diseño. Cuando hablamos del diseño, como hemos dicho, es la descripción del diseño del estudio, detallando si se trata de un ensayo clínico, aleatorio, controlado, un estudio de casos, control. Aquí tenemos que desglosar de qué trata el estudio. Por ejemplo, alguien puede, por ejemplo, cuando hablamos de artículos científicos, de investigación, no siempre es empírica, es decir, trabajos primarios, es decir, con encuestas, entrevistas. Yo podría revisar literatura, ¿sí? Entonces puede ser una investigación bibliográfica, ¿no? También es un artículo científico.
Ahora hay algunas categorías que se manejan, eso ya es otro tema, ¿no? Pero por ahora diremos que también es artículo científico, ¿no? Aunque con ciertas diferencias, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo detallaré aquí en este lugar, diré, ¿no? Es una investigación bibliográfica, ¿no ve? Entonces, en este diseño yo voy a detallar todo el procesamiento o procedimiento de la investigación. Mil disculpas. Entonces, eso es el diseño. Ahora, seguimos desglosando mejor, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan esta parte? ¿Me puede ayudar un momentito? Sí, 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 adelante. Hay dos temas, hay un tema que aquí no entiendo, el tema de a qué se refiere ensayo clínico aleatorio controlado, ensayo clínico aleatorio controlado. Ya, eso es para investigaciones experimentales. ¿Ya? Claro, allá. ¿Ya? Entonces, esto es simplemente como ejemplo, ¿no? Entonces, aquí yo puedo describir si es un ensayo clínico aleatorio controlado, es un estudio de caso y controles de cortes, o sea, son formas de hacer investigación, nada más, ¿ya? Por eso les decía, aquí puede ser una investigación bibliográfica, puede ser una investigación de trabajo de campo. Aquí voy a detallar. ¿Me dejo entender? ¿Se ha entendido? Sí, gracias, sí. Ya, Muy sí, bien. sí, lo entendí. Ok, entonces, más que nada, nos basamos en estos elementos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del enfoque, diremos, ¿no? Es en enfoque cualitativo, es enfoque cuantitativo. Hablaremos de diseño, ¿no? Entonces, cuando es cuantitativo, diremos es exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Cuando es cualitativo, diremos teoría fundamentada, etnográfico, narrativo, investigación, acción. Diremos que es diseño experimental o no experimental, diremos que es método teórico, análisis, síntesis, deductivo, inductivo, histórico, lógico, ¿no? Entonces, todo eso vamos a desglosar, pero no así como está descrito aquí, ¿ya? No, no, no precisamente, ¿no? Podemos tomar algunos elementos de aquí. Recuerdan, en la primera parte dice, no tiene que ser detallado y detallado, pero no hay que aquí, como dicen, a ver, no hay que latear, ¿no? Así dicen aquí en La Paz, ¿no? No hay que latear, ¿no? Aquí hay que poner lo más importante, lo más fundamental. Y les presento, ahorita vamos a volver aquí. Veamos el ejemplo. Este es el ejemplo. Esto es de un artículo científico, ¿ya? Dice, la investigación se abordó desde un enfoque cualitativo al comprender los contenidos subjetivos del fenómeno y su contexto. Aquí se sustenta en Creswell. Se utilizó un diseño fenomenológico, pues procuró profundizar en las experiencias, en la experiencia compartida, ¿no? Del mismo autor y también a Paley, de los turistas consumidores en torno a la pérdida de originalidad del tequila a partir de su exportación. ¿No ve? Entonces, es un resumen, es una forma de explicar exactamente, ¿no? La parte del diseño de la investigación. Esto es un ejemplo, esto es de una revista. Creo que les he compartido la revista, ¿sí? Van a poder observar, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿no? Cuando son, por ejemplo, investigaciones cuantitativas, ninguno está haciendo, pero es importante siempre para conocimiento general, ¿no? Por ejemplo, si estuvieran haciendo una investigación cuantitativa, por ejemplo, tendrían que desglosar un poco más, ¿no? Y decir, ¿no? Si es experimental o es no experimental, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, investigaciones experimentales, ¿no? En ingeniería, en medicina, en algunas áreas que se hacen, ¿no? Y ahí diremos si es pre-experimento, cuasi experimento, experimento puro
o si no es experimental, diré transeccional o longitudinal, ¿no? Pero en este caso estamos desarrollando todos en el marco de una investigación cualitativa en el cual no es necesario aclarar si es experimental o no experimental, por ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos de esta forma van a estructurar esta parte del diseño. Un párrafo, nada más, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Todo claro? ¿Se entiende? ¿Diseño? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Puede suponer que sí. Ya, voy a suponer que sí, sí. ¿Ya? Una pregunta. Sí, adelante. Claro, la parte del método o o el diseño, obviamente ya lo que nos está mostrando es la parte final, es decir, la redacción ya en el texto final, ¿no? Porque, Correcto. claro, porque en el momento que nosotros estamos organizando el estudio o estamos haciendo el proyecto de tesis, ahí va, digamos, también se describe, pero, digamos, qué metodología voy a utilizar o qué método voy a utilizar, qué herramientas voy a utilizar. Correcto. Herramientas vamos a ver, más adelante está. Listo. ¿Sí? Entonces aquí en esta parte solamente el diseño, ¿no? Por eso su nombre, diseño, o sea, cómo está estructurado lo que sería la tesis en el sentido, hablando de lo que es el método. Por eso les mostraba precisamente esto, ¿no? O sea, se basa en esto, ¿no? Si es enfoque cuantitativo, cualitativo, tipo de investigación, diseño, experimental, no experimental, método teórico. En esto se basa. Entonces yo puedo ya tomar en cuenta algunos elementos para poder describir el diseño como tal. ¿Ya? Entonces, eso es el diseño. Ahora, el segundo elemento es la población y muestra, ¿no? Entonces, la población, conocido también como el universo, es el conjunto total, ¿no? De la observación. Entonces, digamos, ¿no? Hay una comunidad en la cual voy a hacer la investigación. Entonces, mi población es toda la comunidad. Digamos, son 150 familias, ¿no? Entonces, si van a ser familias, 150 familias. Si son personas, digamos, son 400, ¿no? Esa es mi población, ¿ya? Alguien está haciendo sobre objetos como iglesias, ¿no? Entonces, digamos, en la región hay, digamos, 5 iglesias. Entonces, mi población, en este caso no es población, mis unidades de análisis son las 5 iglesias, ¿no ve? Entonces, eso es población, ¿no? Ahora, en algunos casos es necesario identificar muy bien lo que es la muestra, ¿no? La muestra. Generalmente en investigaciones cuantitativas, ¿no? La muestra. Ahora, en investigaciones cualitativas, las unidades de análisis, nada más, ¿no? Entonces, tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas encuestas se ha hecho o cuántas entrevistas se ha realizado? ¿Ya? ¿Y a quiénes se ha realizado? ¿No? Entonces yo diré, se ha hecho 5 entrevistas, ¿no? Entonces eran autoridades originarias, eran personas que han realizado algún, no sé, pues, ¿no? Dependerá mucho del estudio que estoy realizando, ¿ya? Entonces aquí simplemente detallo cómo he recopilado los datos en el trabajo de campo, ¿ya? Indicando cuál es mi población y cuál es mi muestra, ¿no? O mis unidades de análisis. Ahora, cuando hablamos de la muestra, si estuvieran haciendo en cuantitativo, sería probabilística, ¿no? Probabilística cuando utilizamos una fórmula estadística para determinar la cantidad de la muestra. A este proceso se llama muestreo, ¿ya? Ahora, en este caso, nosotros estamos haciendo de forma no probabilística, ¿ya? No probabilística. Entonces, cuando hacemos de forma no probabilística,
no utilizamos ninguna fórmula, ¿no? Por tanto, como no determinamos la muestra, no es representativa, por lo que yo no podría generalizar, ¿no? Yo no podría decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los comunarios, ¿no? No voy a generalizar, ¿no? De esa forma, ¿ya? Entonces, voy a trabajar en unidades de análisis, ¿ya? Además, la cantidad, los participantes en la investigación va a estar de acuerdo al propósito de la investigación. Vale decir, si yo estoy haciendo sobre una festividad, ¿no? Yo voy a tomar en cuenta los músicos, los danzarines, ¿no ve? Para poder hacer la entrevista, ¿no ve? Si estoy haciendo sobre ciertos ritos, ¿no? Entonces, yo haré pues la entrevista a los yatiris, a las personas que saben, que creen en estas cosas, ¿no? Tal vez para poder corroborar, preguntaré a otras personas, pero no va a ser mi objetivo principal, ¿ya? Entonces, la muestra depende mucho de lo que es el propósito de nuestra investigación, ¿ya? Entonces, no vamos a hacer, no vamos a aplicar el instrumento a cualquiera, ¿ya? Entonces, la cantidad y todo va a depender de la temática, ¿no? Del objetivo, del propósito de nuestra investigación. Por lo cual tenemos la siguiente o el siguiente ejemplo, ¿no? Dice, ¿no? El trabajo de campo se ha desarrollado entre el 2015 y 2018, periodo en el que, por medio de una muestra teórica, se estableció contacto con mujeres autodenominadas Colla, de edades fluctuantes entre 20 y 70 años, con liderazgos formales e informales, madres de un promedio de 3 hijos, hijas, y cuentan con experiencias personales o familiares con parteras Colla. ¿No ve? Aquí incluso no especifica exactamente cuántos, ¿no? Y esto es igual un ejemplo real de un artículo que también les he compartido, ¿ya? Pero en algunos casos van a ver, va a especificar. Mi recomendación, deben especificar. Por ejemplo, aquí dice que se ha tomado en cuenta a mujeres, ¿no? De entre 20 y 70 años que se denominan Colla y que tienen ciertas, ¿cómo podríamos decir? Ciertas experiencias, ¿no? Con personas y familiares con parteras, ¿no? Entonces, la temática está referido a eso. Entonces, yo podría decir aquí claramente, ¿no? Entonces, se ha hecho, no sé, 20 entrevistas, 10 entrevistas, 5 entrevistas, ¿no? Entonces, aquí sería necesario especificar, ¿ya? Entonces, de la misma forma, solamente un párrafo. ¿Quedó claro población y muestra? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Ya, entonces, eso con tema de población y muestra. Seguimos. Entorno. El entorno, hemos dicho, el lugar donde se realiza la investigación. Puede ser una escuela, una universidad, una población X, cualquiera, ¿ya? Puede ser un municipio, como dicen, un ayllo, una marca, ¿no? Entonces deben especificar y dar las características generales del lugar, ¿ya? Eso es el entorno. En algunas investigaciones va a estar juntamente con población y muestra, algunos de forma separada, ¿no? Lo ideal sería que trabajen de forma separada, de tal forma que se pueda aclarar mejor, ¿no? En dónde, cómo se ha hecho la investigación. Aquí tenemos un ejemplo, dice, ¿no? El presente estudio se realizó en España, específicamente en la Comunidad Valenciana, conformada por las provincias de Valencia, Castellón y Alicante. Se trabajó específicamente, como se detalló en el punto anterior, con las principales franquicias de comida rápida que operan en esta comunidad,
El estudio se realizó durante los meses de diciembre de 2005 a junio de 2006, ¿no? Entonces, algunos puntos relevantes, ¿no? Entonces, dice dónde exactamente se ha realizado la investigación, ¿ya? Y en algunos casos pueden detallar aquí, ¿no? Dónde se ubica, qué características generales tiene, ¿no? Entonces, eso es el entorno, ¿no? Por eso aquí dice, indica dónde se ha realizado el estudio, ¿no? Entonces, específicamente debemos aclarar el lugar donde se ha realizado la investigación, ¿no? El lugar. Eso es el entorno. Entonces, de la misma forma, un párrafo. Hasta ahí ya tenemos 3 párrafos en el método. ¿Tienen alguna pregunta? No. Ok. Ahora pasamos a lo que son las intervenciones, ¿no? Las intervenciones hemos dicho que es el proceso, es la descripción de todos los pasos que hemos desarrollado para poder realizar la investigación. Entonces, aquí vamos a describir las técnicas empleadas. Vamos a ver cómo se han hecho el tratamiento, ¿no? Los instrumentos que se han utilizado, ¿no? La tecnología que se ha utilizado, ¿no? Entonces, aquí vamos a desarrollar. Hay algunas investigaciones, por ejemplo, un grupo focal, ¿no? Entonces, no simplemente puede ser un grupo, puede ser varios grupos, ¿no? Y cada uno aplicar la técnica del grupo focal. Entonces, yo diré, ¿no? En tal fecha se ha hecho el primer grupo focal a tales personas, ¿no? En otra fecha, no sé, en tal fecha se ha hecho, ¿no? En tal horario, como, no sé, todo el procedimiento, ¿ya? Intervenciones. Ahora, por ejemplo, si fuera una investigación experimental, cuantitativa experimental, entonces aquí tendría que desarrollar todo en las intervenciones, ¿no? Entonces, digamos que estamos fabricando una vacuna, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces se han hecho los ensayos? ¿Cómo se ha aplicado? ¿En qué horarios? ¿No? Todo voy a detallar aquí, ¿ya? Eso, para eso sirven las intervenciones, ¿ya? Ahora, también tiene que ver con especificar los fundamentos éticos del estudio, los aspectos y los aspectos éticos que se tuvieron en cuenta en caso de experimentos con humanos. Por ejemplo, esto es para, igual iría para ciencias sociales, ¿no? Pero principalmente cuando se hacen experimentos, ¿no? En investigaciones cuantitativas. Entonces hay que considerar eso. Esto es, por ejemplo, una política importante de las revistas que tienen estas temáticas, ¿no? Entonces, no puede haber experimentos que no sean éticos, principalmente, por ejemplo, cuando se habla con se trata de personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, ¿no? Son los procedimientos, ¿no? Las intervenciones, ¿no? El proceso que se ha seguido para realizar la investigación. Ahora, aquí tenemos un ejemplo, dice, respecto de las técnicas de recopilación de información, se utilizaron al menos 4 en distintos momentos de la investigación. Destaca la ejecución de la entrevista en profundidad, realizadas cara a cara en 1 o 2 sesiones de 90 minutos aproximadamente a 12 mujeres colla de las comunidades indígenas, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto es exactamente de este ejemplo. Ahí está, ¿no? Aquí no especificaba la cantidad, pero aquí en lo que es la intervención ya especifica, ¿no? ¿Cuánto se ha hecho? A 12 mujeres colla de las comunidades indígenas, bla, bla, ¿no? Entonces aquí sigue especificando, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? ¿No? Aquí, como no es una investigación experimental, entonces muestra el procedimiento de cómo se ha recopilado la información, ¿ya? Entonces nos dice que se han utilizado 4 técnicas, ¿no? 4 técnicas. Y estos en diferentes momentos, ¿no? Y se han hecho investigaciones, por ejemplo, en profundidad de aproximadamente 90 minutos, ¿no? Y estas investigaciones en profundidad fueron de cara a cara,
¿sí? Es decir, presencial. Ahora, hoy en día, por este fenómeno que estamos viviendo, la investigación ya no es tanto así, ¿no? Sigue siendo cara a cara, pero utilizamos algún intermediario que es la tecnología, ¿no? Ahora hay un libro, a ver, voy a tratar de conseguir. Ahora muestra las técnicas de investigación en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, básicamente muestra, ¿no? Cómo podemos utilizar el Zoom, el Google Meet, ¿no? Todas estas herramientas y en cómo podemos validar los mismos, así más o menos, ¿no? El libro, ¿ya? Entonces, hoy en día igual podemos hacer, ¿no? Anterior semana, Froilán, el que pasaron clases de filosofía con él, hizo una investigación por Zoom, ¿no? Entonces su entrevista ahora lo hizo por Zoom, ¿no? Entonces también estaba participando yo. Entonces hicimos, o hizo él, ¿no? La entrevista en Zoom. Entonces ahora, hoy en día, nos valemos de estos medios para poder realizar diferentes investigaciones. ¿Ya? Entonces aquí ya no diremos, ¿no? Se ha hecho una investigación, sesiones presenciales, ¿no? Ya no especificaremos, sino diremos si ha hecho una entrevista por la aplicación Zoom, que ha durado no sé tantos, ¿no? Se ha grabado, el mismo se encuentra, no sé, tal vez subimos a un canal de YouTube, a algún sitio, podemos colocar el link, ¿no? Si es que es público, y si no, entonces recuerden, aquí también tiene que ver la parte ética, ¿no? En un momento vamos a ver los instrumentos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una investigación, siempre es importante la parte ética, ¿no? Entonces, siempre hay ese tema de la confidencialidad, ¿no? Entonces, si queremos publicar, si creemos que deberíamos de publicar los datos, debemos tener el consentimiento previo de la persona que ha participado en nuestra investigación. Sin el consentimiento no podemos publicar, ¿ya? Entonces, eso hay que eh, tener en cuenta. ¿Listo? Eso es intervenciones. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Claro? Igual un párrafo. ¿No? ¿Todo claro? ¿Preguntas, preguntas? De pronto, ¿cuáles son esos métodos que usted mencionó sobre el tema de en tiempos de pandemia? Ah, ya. No Y tengo... por otro lado, el tema de las consideraciones éticas, pero en ciencias sociales, porque obviamente hace un momento mencionó sobre lo que son las personas, ahora hay los niños, y también por otro lado se plantean también ya en ciertos animalitos, ¿no? Como perros, gatos, que no se puede utilizar, digamos, como pruebas a estos animales, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Ya? A ver, voy a tratar de conseguir ese libro, ¿ya? Lo he Ajá. visto en una página. Voy a tratar de conseguir y compartirlos, ¿ya? Ese libro de cómo hacer investigación virtual. Ahora, el de las consideraciones éticas, lo que dice, ¿no? Principalmente tiene que ver con la identidad de las personas que participan en este caso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí lo que está utilizando dice mujeres que se identifican colles. Eso se llama identidad oculta, se llama, ¿ya? Entonces, muchas mujeres pueden tener esa identificación, ¿no? Pero si yo digo Juana, María, no sé qué, ¿no? Entonces, ahí ya especifico el nombre. Entonces, para especificar el nombre de esa forma, yo tengo que tener la autorización correspondiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando se hace los resultados, ¿cómo se muestra? Por ejemplo, yo quiero citarle, yo he entrevistado, digamos, a Froilán, ¿no? Entonces, y Froilán me ha dicho que no quiere que yo mencione su nombre. Entonces, yo digo, ¿no? Utilizo la identidad oculta, ¿no? Entonces, uno de los participantes es profesional sociólogo de la ciudad del Alto, ¿no? Él, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy manejando identidad oculta, estoy diciendo un profesional, un sociólogo de la ciudad del Alto, o sea, ¿cuántos sociólogos habrá en la ciudad del Alto? O sea, muchos, ¿no ve? ¿No? Estoy contextualizando un poco, pero manejo eh, su identidad anónimamente, ¿no? O podría decir, ¿no? Uno de nuestros participantes, Froilán Laime, sociólogo aymara de la ciudad del Alto. Ah, entonces ahí es diferente, ¿no?
Entonces yo puedo presentar de esa forma los resultados, pero para decirse un dato necesito la autorización. Entonces ahí tiene que ver la parte ética del manejo de la información, ¿no? Bien, eso con tema de lo que son las intervenciones. Ahora bien, vamos a la última parte que sería el análisis estadístico, ¿ya? Se llama así. Sin embargo, aquí se muestran, se describen, ¿no? Todos los procedimientos que se han seguido para poder analizar los datos, ¿ya? Es decir, no solamente en investigación cuantitativa, pues se obtienen datos, ¿no ven? Los datos son toda aquella información que recopilamos en el trabajo de campo, ¿ya? Esos son los datos. Entonces, diremos de que en una investigación cualitativa también obtenemos los datos. Entonces, aquí vamos a describir cómo se ha hecho el procedimiento del análisis, ¿ya? De estos datos. Y podemos especificar qué programas o qué programa hemos utilizado para el mismo, incluso la versión del programa que hemos utilizado. ¿Listo? La siguiente clase les voy a enseñar a manejar Atlas T. ¿Ya? Un software que se utiliza en ciencias sociales. Para mí, uno de los mejores, ¿ya? Y el más fácil de manejar, ¿ya? Entonces, eso es este apartado, el análisis estadístico, ¿no? Obviamente no vamos a poner, pues, subtítulos, ¿no? Análisis estadístico, no, o sea, son párrafos, 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 párrafos. Todo eso es método, ¿ya? Entonces, ya sabemos, aquí nosotros vamos a describir el proceso que hemos realizado para el análisis de los datos, ¿no? Para cómo hemos presentado. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a presentar más o menos? Dice, la información recopilada fue transcrita e ingresada al software de datos cualitativos Atlas T, versión 8, lo que permitió sistematizar y ordenar la totalidad de la información para posteriormente proceder a la comparación y codificación abierta a base de 3 categorías: parto, embarazo y puerperio. Esta etapa se realizó por medio del análisis de contenido, ¿no? Entonces, aquí solamente se detalla el procedimiento del tratamiento, si quieren, que le hemos dado a los datos que hemos recopilado en el trabajo de campo. Y eso es este apartado. ¿Tienen alguna pregunta? Eso es el método. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Hola, hola, ¿me escucha? Sí, se entiende, licenciado. Muy bien. Excelente. Ahora entonces les comparto la siguiente diapositiva. Bien, denme un segundo. Bien, entonces ya sabemos cómo se presenta, ¿no? Es el apartado de lo que es el método. Pero algo que no hemos desglosado, si bien hemos dicho en las técnicas, ¿no? Que vamos a utilizar entrevistas, encuestas, todo eso. Otra tarea, si bien no se especifica exactamente, tal vez al detalle, pero esta es una tarea que debemos desarrollar nosotros. Es el diseño de los instrumentos, ¿no? Que vamos a aplicar en el proceso de la investigación. ¿Ya? Entonces nosotros, en función a la técnica que se utilice y la muestra, la población
de estudio, vamos a diseñar algún instrumento para recopilar información. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de instrumentos, ¿sí? Los instrumentos tienen que tener algunas características, ¿no? Por ejemplo, los instrumentos tienen que tener lo que es la confiabilidad, la validez y la objetividad. Confiabilidad en el sentido de que el instrumento nos permita obtener los datos que nosotros queremos, ¿no? Validez, el instrumento sea válido. Objetividad, que no tenga ningún sesgo, ¿no? Que nosotros como investigadores tal vez podríamos generar, ¿no? Entonces, estos son los 3 requisitos de un instrumento. Ahora, tal vez lo más importante, lo más relevante es la parte de validez. Relevante en el sentido de que se exige, ¿no? Se exige. Entonces, por ejemplo, cuando queremos nosotros, cuando realizamos un instrumento, debemos validar. Para eso generalmente se utilizan 2 técnicas. El primero tiene que ver con la validación a través de expertos. El segundo tiene que ver con lo que es la prueba piloto. ¿Ya? Entonces, el instrumento se tiene que validar previamente a ser aplicados en el trabajo de campo. Validez a través de los expertos. Nosotros diseñamos el instrumento, ya sea entrevista, encuesta, no sé, de observación, cualquier instrumento, lo consultamos a los expertos en el área. Ellos van a revisar y nos van a dar su visto bueno o nos van a sugerir algunos cambios, no sé. ¿A ver? Entonces estamos validando a través de los expertos. Lo segundo es a través de la prueba piloto. Entonces yo desarrollo el instrumento, aplico a una población que tenga las mismas características que la muestra, ¿no? Aplico el instrumento y en función a eso voy a determinar si está bien, hay que mejorar, hay que cambiar, ¿no ve? Entonces, prueba piloto. Es como cuando, por ejemplo, hacen algún producto nuevo, ¿no? Entonces te hacen probar, ¿no ve? Entonces te dicen, está bien, que hay que mejorar, ¿cómo? ¿No ve? Entonces, más o menos así, ¿ya? Entonces, el instrumento me tiene que ayudar a obtener datos que realmente estoy buscando. ¿Listo? Por lo que un instrumento puede ser, no sé, una hoja, puede ser un dispositivo, puede ser cualquier elemento que me permita almacenar los datos, ¿sí? Cualquier instrumento o cualquier medio que me pueda permitir, por ejemplo, realizar el trabajo de campo. Por ejemplo, lo que decía hace un momento, el tema del Zoom, todo eso. Ahora, estos serían como un instrumento, ¿no? Para poder obtener los datos, ¿sí? Eso es un instrumento. Ahora, los instrumentos están de acuerdo también al enfoque de investigación, ¿no? Y lo que nos interesa tal vez, ¿no? Tema cualitativo. ¿Qué instrumentos hay, no? Biografía e historias de vida. Documentos, registros y artefactos. Grupo focal, entrevistas, observación, bitácora de campo, anotación. Estos son algunos de los instrumentos, ¿no? De los que se utiliza con mucha frecuencia, por ejemplo, son las entrevistas y las observación, ¿ya? También se utiliza lo que son documentos, registros y artefactos, ¿no? Por ejemplo, un trabajo histórico, ¿no? Documentos, ¿no? Pues registros, artefactos. Un trabajo arqueológico, ¿no? Documentos, registros, artefactos, ¿no? Entonces, dependerá mucho de la temática en el cual o del cual estamos realizando la investigación. ¿Listo? Entonces, estos son algunos instrumentos, ¿no? De estos utilizamos algunos con mucha frecuencia. Por otro lado, tenemos lo que son los instrumentos en una investigación cuantitativa. Por ejemplo, los cuestionarios o encuestas. Tenemos escalas de medición
actitudinal, tenemos lo que es la observación, pruebas estandarizadas, ¿no? Y pueden ser otros también. Ahora, en ciencias sociales también podemos utilizar algún instrumento de cualitativo, por ejemplo, escalas de medición, ¿no? Se podría utilizar en cierta medida, ¿no? Entonces, hay investigaciones, o sea, hemos dicho, ¿no? En algún momento, cuando hablamos de enfoques, ¿no? Cuantitativo, cualitativo, o sea, no, una investigación no siempre es netamente al 100% cuantitativo o cualitativo, ¿no ve? Entonces, en algunos casos es necesario, ¿no? Utilizar un poco de ambos, ¿no? Dependiendo de la temática que se está investigando. Por lo tanto, ¿no? Puede haber, digamos, cierto uso de ciertos instrumentos en algunos de los enfoques de investigación. Entonces, estos son, ¿no? Algunos, ¿no? Tal vez los más principales, los más utilizados, ¿no? Y de estos puede haber algunos que son más utilizados todavía y otros menos utilizados, ¿no? Entonces, ahora, en base a esto, vamos a ver algunas encuestas, ¿no? O perdón, algunos instrumentos. Por ejemplo, la encuesta, ¿ya? La encuesta. ¿Qué es la encuesta? Hemos dicho que es un instrumento cuantitativo, ¿no ven? Que nos permite recopilar información o en este caso, datos, ¿ya? Datos. Puede ser de opinión pública sobre algún asunto determinado, ¿no? Para poder construir una encuesta, por ejemplo, se siguen o está constituido, está conformado por los siguientes elementos, ¿no? Primero está lo que es la parte de introducción. Luego preguntas o pregunta calificadora, ¿no? O preguntas calificadoras. El cuerpo, preguntas demográficas y lo que son las preguntas finales. Vale decir, primero debemos introducir, ¿no? En la parte introductoria comprende varios elementos que vamos a desglosar en un momento, ¿ya? Preguntas calificadoras son aquellas preguntas que determinan si usted puede responder o no la encuesta, ¿sí? No sé si en algún momento les ha llegado en cuestionarios en línea, ¿no? Entonces ahí les dice, ¿no? Usted está en el rango de 20 a 30 años, ¿no? Yo ya estoy en 33, entonces, no. Muchas gracias, ¿no? ¿Ah? Ahí cierra el cuestionario, ¿no? Entonces, así podemos tener varias preguntas calificadoras, ¿no? O sea, en este momento he hecho como ejemplo la edad, ¿no? Puede ser formación, puede ser género, puede ser alguna creencia, ¿no ve? Entonces, las encuestas sí se puede tener estas preguntas calificadoras, ¿no? Por ejemplo, yo soy de turismo, ¿sí? Entonces, siempre hago investigaciones, estoy asesorando en tema de turismo. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer una investigación sobre turismo, digamos, en un lugar X, ¿no ve? Entonces, la primera pregunta que debería hacer en este caso es si conoce el lugar, ¿no ve? Para que me pueda responder. O sea, no vaya a ser que yo le pregunte ciertas cosas, pero la persona al cual estoy haciendo o estoy aplicando la encuesta, nunca ha visitado el lugar. O sea, no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, para eso sirven las preguntas calificadoras. Ahora, el cuerpo, ahí están todas las preguntas en función a las variables de la investigación. Y luego vienen las preguntas demográficas. Las preguntas demográficas es lugar donde vive, la edad, género, estado civil, no sé, varias preguntas puede haber en función a la temática. ¿No ve? Ahora, ¿por qué no se pregunta eso antes? O puede ser antes, ¿ya? Pero se recomienda que pueda ser al último, casi al último, para que puedan responder primero el cuerpo. Bien, y después recién las preguntas demográficas, ¿no? Porque generalmente las personas, al menos cuando son varias preguntas, se aburren, ¿no? Entonces cualquiera marca, ¿no ve? Como es una encuesta, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? Ese es, digamos, el pensamiento lógico, ¿no? Del por qué, digamos, las preguntas demográficas al penúltimo, ¿ya? Y finalmente, generalmente se hace
una pregunta o dos preguntas abiertas, ¿no? Estas son preguntas finales en los que se pide alguna recomendación, alguna observación, alguna sugerencia, ¿no? Respecto al instrumento, a la investigación que estás desarrollando. Entonces, así está constituido una encuesta. Ahora bien, veamos lo que es introducción. Cuando hablamos de introducción estamos diciendo, ¿no? Es la parte preliminar de la encuesta. ¿Ya? Entonces, esto no es el orden secuencial, ¿ya? Puede cambiar el orden, pero mínimamente deberían estar estos puntos, ¿no? Primero, ¿quién está realizando la investigación? Segundo, ¿cuál es el objetivo de la encuesta? ¿Ya? ¿Qué se pretende hacer con este resultado, con estos datos que estás recogiendo? ¿No? El objetivo. Tercero, ¿por qué es importante la participación, ¿no? Del encuestado? ¿Por qué yo debería responder una encuesta? Eso te va a preguntar, eso se va a preguntar, ¿no? Entonces, tienes que aclarar por qué es importante él, ¿no? Si la encuesta es anónima, ¿no? Entonces siempre dicen, ¿no? Los datos serán manejados de forma anónima, ¿no? Entonces ahí ya estás diciendo que es anónima. Entonces no tienes por qué colocar sus datos, ¿no? Ahora, cuando es encuesta, o sea, como vas a generalizar, generalmente es anónima, pero cuando es entrevista, ahí sí, ¿no? Ya tendrías que preguntar, ¿no ve? Entonces aquí generalmente se supone, ¿no? Ahora se dice, ¿no? Sus datos serán publicados, ¿no? Entonces ahí tienen la opción de responder o no responder, ¿no ve? Duración de la encuesta, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos le va a durar responder esta encuesta? Entonces también tienes que aclarar. Y alguna otra información, ¿no? Por ejemplo, las instrucciones generales, el tema de confidencialidad, puede ser otra información, ¿no? Ahora, generalmente se debería de codificar el instrumento, ¿ya? De tal forma que se pueda manejar de forma adecuada todo este proceso de recolección de datos. Entonces, eso es la primera parte, introducción, ¿ya? Segunda parte es la pregunta calificadora, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Tiene que ver con asegurar de que la persona al cual estamos aplicando el instrumento cumpla con los requisitos que nosotros queremos, es decir, para recoger los datos, ¿no? Los criterios necesarios para contestar la encuesta. Por ejemplo, hace un momento hablábamos de una muestra, ¿no? Eran mujeres entre 20 y 70 años que tenían parentescos, ¿no? Con tema de parteras, ¿no? Tenían alguna relación como familiar, no sé, ¿no? Pero que tenían que tener nociones básicas de lo que es, de lo que son las parteras. Entonces ahí sería, por ejemplo, una pregunta calificadora, ¿no? Entonces usted alguna vez se ha hecho atender con alguna partera o usted tiene algún familiar que es partero, ¿no? Pero si no, nunca han visto, nunca ni saben qué es una partera, entonces no es pues la persona indicada para responder la encuesta, ¿sí? Eso es la pregunta calificadora, ¿no? O tal vez yo quiero hacer una encuesta sobre un producto que es para hombres, ¿no? Entonces yo diré, ¿usted es hombre? ¿No? Dicen, no, entonces muchas gracias, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, iría con en encuestas en línea, ¿no ve? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, cuando voy a hacer en persona, presencial, entonces yo no voy a ir donde una mujer y decir, usted es hombre, no, no, o sea, no, no tiene ninguna lógica, ¿no ve? Sería lo más absurdo que puedo preguntar, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, en eso consiste las preguntas calificadoras. El cuerpo, ¿no? Es donde se encuentran las preguntas que hemos dicho, ¿no? O sea, todas las preguntas, ¿no?
Y las preguntas en una investigación cuantitativa se formulan de acuerdo a las variables. En una investigación cualitativa, de acuerdo a las categorías. ¿Ya? Bien, cuerpo. Demográficas. Tiene que ver con el perfil, ¿no ve? Edad, lugar de nacimiento, género, no sé, esas preguntas de perfil que nos van a permitir tener un perfil de la muestra de la población que hemos seleccionado, ¿sí? Entonces, eso es las preguntas demográficas. Finalmente, las preguntas abiertas finales, como hemos dicho, tienen que ver con preguntas abiertas que de alguna forma busca recoger alguna información, algún dato adicional, ¿no? Entonces puede que, digamos, en el cuestionario haya faltado algunas preguntas y el encuestado puede darse de cuenta y sugerir, ¿no? O adicionar algún aspecto importante, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, en las entrevistas que hice, generalmente las personas te dejan en blanco, la mayoría, ¿no? Alguno que otro te pone alguna sugerencia, ¿no? Y tal vez muchas veces sugerencias muy buenas, ¿ya? Entonces siempre se deja una o dos preguntas, ¿no? Finales que serían abiertas para que puedan desglosar, desarrollar, porque las otras son preguntas cerradas, ¿no? De selección múltiple. Bien, entonces eso es la encuesta, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo que se ha hecho sobre un observatorio turístico. Dice, ¿no? Por favor, dedique 10 minutos de su tiempo para completar este cuestionario elaborado por el Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos ICSTUR, dependiente de la carrera de turismo de la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y servirán para mejorar el destino turístico, La Paz. Entonces, esto es una introducción, ¿no? Tal vez falta algunos elementos como, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Entonces, más o menos esta es la idea, ¿no? Luego, por ejemplo, aquí los temas del perfil ya viene en la primera parte, ¿no? Entonces, les decía, puede estar en esta parte, pero se sugiere que esté en la parte penúltima, de tal forma que las personas puedan responder bien esta parte que sería el cuerpo, ¿ya? Y algunos datos que son importantes, ¿no? Por ejemplo, el lugar, el código, la fecha, el responsable, ¿no? Por ejemplo, puede haber una investigación, digamos, hacen varios investigadores, ¿no? Entonces, cada quien hace, digamos, van a hacer 20 encuestas cada uno, ¿no? Entonces, tiene que poner responsables, Román Pairumán. Entonces, yo voy a saber si está mal, no está llenado bien. Entonces, ¿quién ha hecho, no? Y si no está, uy, no sé quién será, ¿no? Entonces, siempre importante codificar y tener el responsable de quien ha realizado la investigación. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Por otro lado, algunos aspectos que hay que considerar en una investigación cuantitativa, en este caso en una encuesta, ¿no? Las preguntas y las respuestas tienen que estar codificadas. ¿Ya? Por ejemplo, el software que se maneja por excelencia es el SPS, ¿no? Entonces, Excel o SPS, ¿no? Entonces, recomendable SPS porque puedes manejar, puedes hacer cruce de variables, tiene más funcionalidades, ¿no? Entonces, para poder vaciar los datos, necesitas codificar. ¿Cómo se codifica? A través de números, ¿no? Entonces, no vas a colocar, pues, ¿no? No vas a poner, ¿no? Pregunta uno, digamos, es sexo, ¿no? No vas a poner hombre, mujer, sino directamente uno, dos, ¿no? Entonces, uno es femenino y dos es masculino, ¿no? Entonces, hay que codificar. Los resultados salen en función a eso, ¿ya? Entonces, todo codificado. Otro aspecto importante cuando se realiza una encuesta tiene que ver con lo que es la variable, ¿ya? Entonces, una investigación cuantitativa principalmente tiene que ver con lo que es las variables. Las variables
o qué es una variable, ¿no? Entonces, la variable tiene que ver, ¿no? Con analizar algunos aspectos importantes que nos van a permitir comprender de la mejor manera la investigación. Y específicamente en una investigación cuantitativa, las variables pueden ser cuantitativas y pueden ser cualitativas. Las cuantitativas pueden ser discretas o pueden ser continuas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice número de hijos. Entonces yo no puedo decir número de hijos 1.5. No, o sea, es 1 o es 2. No puedo decir 1.5. ¿No ven? Discreta, ¿no? Yo, edad, 33 años, ¿no? Entonces, no puedo decir 33,5, 30, no, o sea, no. Entonces, son números fijos y redondos, así diremos, ¿ya? Eso es una variable discreta. Ahora, las continuas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto mides? 1,66,8. Entonces, estamos hablando de variables continuas, ¿no? ¿Cuánto es su ingreso? 1,337,80. Entonces, estamos hablando de variables continuas. Ahora, puede haber también variables cualitativas en una investigación cuantitativa. Por ejemplo, estas variables cualitativas pueden ser nominal o pueden ser de orden. Nominal, por ejemplo, ¿no? Color de ojos, ¿no? Entonces, negro, café, no sé, ¿no? Color de ojo. Eso es nominal. Por ejemplo, sexo, ¿no? Masculino, femenino, ¿no? Estado civil, casado, soltero, viudo, no sé, ¿no? Entonces, eso es nominal, ¿ya? Ahora hay otro que es de orden. Ahora, ¿por qué es de orden? Necesariamente se sigue ese orden, ¿no? Por ejemplo, grado de embriaguez, ¿no? Pues puede ser bajo, medio, no sé, ¿no? Nivel de educación puede ser, no sé, primaria, secundaria, universitaria, posgrado, ¿no ve? Entonces, es secuencial, es de orden, ¿ya? En cambio, el nominal, no. Entonces, yo puedo colocar color de ojos, ¿no? Pues puedo colocar primero negro, luego blanco, luego gris, en otra, digamos, ¿no ve? Primero café, no sé. No hay un orden, ¿no ve? O pongo sexo, pongo masculino, femenino, o pongo femenino, masculino. No hay un orden, no interesa. Pero aquí sí, ¿no? Sí, ¿ya? Entonces, estas son las variables para tomar en cuenta en el diseño del instrumento y también en el análisis e interpretación de los resultados en una investigación cuantitativa. ¿Ya? Entonces, así lo vamos a estructurar. Esos son los elementos, las partes de una encuesta, que es un instrumento por excelencia cuantitativo. Por otro lado, tenemos lo que es la entrevista. La entrevista, hemos dicho, es un instrumento que se aplica principalmente en una investigación cualitativa, ¿ya? ¿Qué es una investigación? Generalmente a esto se define como una investigación de conversación cara a cara, de frente a frente, ¿sí? Entre el investigador y el entrevistado, ¿no? En este caso, el entrevistado, el sujeto de estudio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que decíamos, ¿no? Ahora, si bien no se puede hacer así de forma presencial, física, se puede hacer de forma virtual, pero cumpliendo exactamente como se hace de forma presencial. Ahora hay algunos que no van a estar de acuerdo, ¿no? Entonces, no es lo mismo mantener una relación, digamos, virtual que presencial, ¿no ven? Entonces, cuando estamos en presencial podemos hablar, reír, no sé, pues, ¿no? O sea, hacer que la conversación, que la entrevista sea más amena, ¿no? Tal vez eso no vamos a poder sentir, ¿no? Cuando hacemos de forma virtual.
¿ya? Pues puede tener sus pros o sus contras, ¿no? Pero al final es un instrumento que nos permite recopilar los datos que estamos necesitando, que necesitamos para poder realizar nuestra investigación. Ahora, una entrevista puede ser estructurada o semiestructurada, ¿no? Estructurada cuando ya está definido todas las preguntas, ¿no? Ahora, semiestructurada solamente tengo algunas preguntas generales, pero a medida que voy a ir realizando la entrevista, van a ir surgiendo y yo los hago nomás la pregunta. En cambio, el otro no, o sea, ya tengo definida. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es mejor? Va a depender mucho de lo que se está investigando, ¿no? Yo les diría en este momento la semiestructurada, ¿sí? Pero por ahí, por las características de la investigación, es necesario hacerla estructurada, ¿ya? Eso sí, no se sigue una secuencia, ¿ya? No hay que seguir una secuencia. O sea, si bien tienes en secuencia tus preguntas, ¿no? Va a depender mucho de la persona al cual estás entrevistando. ¿Ya? Va a depender mucho. Cada entrevista es diferente. ¿Ya? Cada entrevista es diferente. Entonces, la forma como te van a hablar, te van a responder, ¿no? Entonces puede variar el orden, pero lo que sí no hay que perder es las preguntas generales, las básicas, ¿no? Deben responder todos, porque eso está en función a las categorías que estamos analizando o estudiando en la investigación. Algunas características de una entrevista. ¿Cuáles son las características? Por ejemplo, el principio y el final de la entrevista no se predeterminan. Ah, eso es lo que les decía, ¿no? Si bien tiene un orden las preguntas, al final no se sigue ese orden, ¿ya? Por tanto, no está predeterminado cuál es primero, cuál es segundo. Va a depender mucho de la persona al cual estás entrevistando. El entrevistador comparte el ritmo y la dirección. Eso es importante. Como entrevistador, ustedes tienen que seguir el ritmo, tienen que seguir la dirección. ¿No? Está hablando de un tema, ustedes no pueden cambiar así drásticamente a otro, sino tienen que seguir la corriente. Tienen que seguir, ¿y qué más? ¿No? O sea, tienen que preguntar, tienen que hacer que fluya la entrevista. ¿Ya? El contexto social es determinante para la interpretación, ¿no? Entonces, el contexto social siempre va a ser determinante, ¿no? A la hora de realizar o recopilación de los datos. Debe ser amistoso, ¿no? Entonces, no podemos ir serios, así, estáticos a hacerla, sino tenemos que ponernos en onda, ¿no? Tenemos que ser muy amistosos a la hora de realizar o de aplicar este instrumento. Las preguntas son abiertas y neutrales. Si bien las preguntas son abiertas, son neutrales. Yo no puedo sesgar, digamos, hacia algún lado, ¿no? Entonces, tal vez yo tengo alguna creencia religiosa, algún, no sé, fanático de algún equipo. No puedo sesgar, sino tiene que ser muy neutral. Tipos de preguntas pueden ser generales, preguntas para ejemplificar, estructurales, de contraste, ¿no? Preguntas básicas, generales, ¿no? Después puedo hacer preguntas para ejemplificar, ¿no? Luego las preguntas estructurales, lo que realmente quiero saber, ¿no? Y preguntas de contraste para verificar si realmente lo que me dice es cierto, es verdad, ¿no? Por ejemplo, eso hacen en, ¿cómo se dice ese examen, famoso examen que hacen para ingreso a las universidades, ¿no? Pruebas de aptitud, ¿no? Entonces hacen esas preguntas de contraste, ¿no? En el cual la primera pregunta, en la primera parte te preguntan ciertas preguntas, pero al final te hacen otras preguntas de tal forma que lo que has respondido en la primera parte sea correcto, ¿no ve? Pues ahí si no hay contradicción, ¿no ve? Entonces, para eso también, o de esa forma también nosotros podemos estructurar nuestras preguntas, ¿ya? Entonces, estas son las formas de preguntas o tipos de preguntas que podemos nosotros realizar. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo más o menos se hace una entrevista. Y algo importante, ¿no? Esta sería la parte introductoria, ¿no?
el título, ¿no? Guía de entrevista para, no sé, colocamos lo que queremos, para qué estamos buscando la entrevista, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos que tener todos estos datos, ¿no? Si bien no le vamos a dar, digamos, al entrevistado todo esto, nosotros vamos a analizar, vamos a procesar. Entonces, tiene que estar bien claro. Por ejemplo, ¿cuándo se ha hecho la entrevista? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? ¿Quién ha hecho la entrevista? ¿No? ¿A quién se ha realizado la entrevista? Tenemos que tener claro. Si bien no vamos a publicar los datos, entonces igual vamos a tener sus datos, ¿ya? Y la parte de introducción en el cual vamos a decir de qué trata esta entrevista, ¿no? Puede que estemos haciendo varias entrevistas a la vez y se nos mezcle el instrumento, ¿no ven? Entonces aquí vamos a tener claro de qué trata, ¿no? Aquí en el título y aquí en introducción vamos a tener bien claro de lo que trata, ¿no? También lo que son las características de la entrevista, ¿no? ¿Qué características tiene la entrevista, ¿no? Si son preguntas cerradas, en este caso no cerradas, sino si es estructurada, semiestructurada, ¿no? Pues las características de nuestro instrumento, en este caso de la entrevista. Luego, no, aquí tenemos un ejemplo, más o menos de esta forma. Claro, no, tal vez no sigue la misma estructura que esta. Sin embargo, lo más elemental está aquí, ¿no? Entonces, ahí están los datos de introducción, ¿no? Los datos personales y aquí están las preguntas, ¿ya? Entonces, son preguntas guías que nos van a servir para poder realizar la entrevista. Tenía un docente en el cual decía, solamente tienes que formularte una pregunta, ¿no? Y eso es la pregunta de investigación, el problema, ¿ya? Con eso basta, ¿no? ¿Y cómo vas generando preguntas? A medida que te va contando, que te va hablando, tú vas anotando y vas preguntando, ¿no? Incluso él no anotaba, ¿no? Directamente, ¿no? Te está hablando y esto, ¿no? Ahí hacía que fluya, ¿no? Entonces, eso y para eso ya necesitas un poco de experiencia, ¿no? Para ese tipo de cosas, porque muchas veces cuando no tienes registrado las preguntas, por lo menos las más generales, se te va a responder ahora, ¿qué más? ¿No? Ahí termina la entrevista, ¿no? De unos 5 minutos. Entonces, la idea no es esa, tener por lo menos las preguntas ya estructuradas, ¿no? O semiestructuradas, de tal forma que se pueda aplicar el instrumento de forma correcta y obtener sobre todo los datos que realmente necesitamos. Observación. Esto es otro instrumento muy utilizado en una investigación, ¿ya? Principalmente la observación se utiliza para poder corroborar, ¿no? Todos los datos que se han obtenido en el trabajo de campo. También sirve para, exactamente, para obtener los datos de forma directa, ¿ya? Entonces, esto si bien no vas a preguntar a alguien, pero tú vas y observas atentamente el fenómeno estudiado, ¿no? Entonces, tú registras toda la información para posteriormente analizar el mismo. Entonces, muchas veces, si bien se hacen las entrevistas, también se aplica lo que es la observación. Muy pocas veces solamente se aplica la observación, ¿ya? Generalmente se aplican ambos, ¿ya? Entonces, esto es, digamos, como un apoyo, ¿no? Cuando utilizamos los dos. Ahora, ¿cuál es el procedimiento o cómo se debe registrar, no? Entonces, de la misma forma, necesito tener bien claro el título. ¿De qué trata, no? Estudio de los huacas en la comunidad Suicatitititi, ¿no? Entonces, voy a tener bien claro de qué trata, ¿no? Es para mí, para poder desarrollar, para poder manejar de forma correcta y fácil mis datos de trabajo de campo. Luego tenemos lo que es el episodio o situación. En ese vamos a anotar en qué situación está pasando, ¿no? Por ejemplo, si yo doy, por ejemplo, si hago una observación, por ejemplo, voy a hacer, por ejemplo, sobre rituales, ¿no? Rituales, por ejemplo, en el mes de agosto, ¿no? Entonces yo no voy a poder, pues, hacer entrevista al diatiri que está oficiando el acto ceremonial, porque está concentrado, está ahí
concentrándose y hablando con los seres sobrenaturales, ¿no? Entonces no le voy a estar yo haciendo preguntas. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Yo voy a ir registrando ahí la observación. Entonces, ¿cuál sería el episodio o situación, no? Entonces, ofrenda a la Pachamama, no sé qué, ¿no? Entonces, la situación, el episodio, voy a poner ahí el título, ¿no? El título. Fecha, digamos, 1 de agosto, horas, 00 y 1 minuto, ¿sí? 00, 1 minuto, ¿no? La hora. ¿Quiénes están participando, no? Entonces está el Yatiri, ¿no? Y está una familia de 2 miembros, un esposo y la esposa. ¿No? Lugar, ¿dónde? ¿No? En Pachiri, ¿no? Temas, aquí voy a ir anotando, ¿no? Primera parte, ¿no? Entonces diré, ¿no? El Yatiri pide todos los insumos y va preparando. Segundo, no sé, ¿no? Así puedo ir separando por temas, ¿no? O por procesos o por pasos que se desarrollan. ¿Ya? Entonces yo voy registrando, voy anotando, ¿no? Y hay algunos que dicen también, ¿no? O sea, la observación se puede apoyar con otros instrumentos, ¿no? Por ejemplo, con cámaras fotográficas o filmadoras o grabadoras, de tal forma que tenga completo, el registro completo de lo que sería la observación. ¿Tienen alguna pregunta? Con eso terminamos la clase de hoy. Preguntas, consultas, A mí me queda un poco el tema de las entrevistas. ¿ya? Bien, usted plantea que, bueno, hay que tener una pregunta o algunas preguntas. Más bien, lo que diría es que a partir de la pregunta de investigación que se tiene, hay que tener bien claro unas 2 o 3 preguntas que van a ser básicas, ¿no? Y que no puede fallar, digamos. No puedo olvidarme de preguntar eso. Entonces, debo tener claro eso al momento de hacer la entrevista, porque si solo me guío por lo que me dice mi entrevistado, probablemente me lleve a temas en los cuales probablemente no es que yo requiera dentro de mi proyecto de investigación o dentro de la investigación que estoy realizando. Por tanto, necesito orientarle y llevarle a los temas donde es mi interés, las respuestas que yo requiero. Entonces, suele suceder que cuando no se tienen, digamos, estas preguntas, este orden de preguntas que uno debe tener, que se olvida y después uno llega a casa, está revisando y después se olvida digamos, se recuerda que no hay la pregunta que uno debía hacer, ¿no? Excelente, Germán, ¿no? Excelente, muy bien. Y eso es verdad, ¿no? Principalmente cuando estamos haciendo una investigación, a partir del problema que sería nuestra pregunta de investigación, vamos a ir estructurando, ¿no? Y generalmente una entrevista, como hemos dicho, puede ser estructurada o semiestructurada. Estructurada es cuando ya tenemos definido todas las preguntas que vamos a hacer, ¿no? Ahora, semiestructurada solamente las preguntas, pero como decía Germán, las más elementales que no puede faltar, ¿no? Entonces ya están ahí. Sin embargo, a medida que vamos realizando la investigación, van surgiendo otras y los aplicamos, ¿no? Nos hacemos las preguntas, ¿no? Pero no puede faltar las preguntas básicas, las esenciales, que realmente nos van a permitir los datos que estamos buscando para la investigación. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? ¿No? ¿Nada? ¿Todo quedó A claro? ver, yo Sí, tengo ahí, adelante. yo tengo, por favor. ¿Me escucha? Sí, le escucho, pero medio entrecortado. Ahí escucha, por favor. Sí, ahora sí. A ver, primero quiero saludarle a usted y también a los cursistas también, por supuesto.
Yo tengo muchas inquietudes, pero no creo que va a poder, usted puede, o sea, no va a dar chance para abordarla. Y más bien, nada más quiero referirse a lo siguiente, ¿no? Yo tengo la idea ya, o sea, definida, ojalá puede ser de que se modifique, pero no. Dice, mi trabajo sería la celebración de Koye Reine en las orillas de Laguna de Sogochi. Es es un sitio sagrado donde laboro. Allí se celebran ese tipo de fiestas el mes de septiembre. Entonces, la idea es, voy a escribirles sobre esto. Entonces, yo para tener una idea de, primero quiero tener más información aparte de lo que yo he vivido, de lo que he observado, de lo que he participado, todo lo que he hecho yo allí como parte de ese pueblo y en esa fiesta. Quiero hacer una entrevista. La entrevista, ¿a quién sería dirigido, por favor? Tomando en cuenta que ahí hay gentes, a ver, organizadores, y también hay otros pues, actores, también gentes que participan. Entonces, ¿a quién iría dirigido esa entrevista para tener más elementos de juicio, argumentar más sobre este tema? Iría a los líderes, lideresas, a los conocedores a los que viven en ese sector, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes. ¿A quién iría dirigido la entrevista? ¿A cuántas personas? Yo le estaría entrevistando. O sea, la entrevista iría dirigido para un grupo de mujeres una entrevista o para varones otra entrevista o la misma entrevista iría dirigido para toda esa población. ¿A cuánto entrevistaría para tener, repito, para recopilar informaciones, tener más criterio, ¿no? Ahora, en cuestión de encuesta, quiero conocerle también a la gente, sus opiniones. Utilizo la técnica de la encuesta. Hay más o menos unos 1.500 poblaciones mayores de 20 a 70 años más, ¿no? Entonces, que hay más o menos, será repito, unos 1.500 a 2.000 personas. Entonces, ¿a cuánto debo yo hacer entrevista? Mejor dicho, encuesta. Esa encuesta haría también sectorizado para hombres, mujeres, para jóvenes, niños, perdón, jóvenes, personas adultas. ¿Cómo haría una encuesta? Esa es Eso es, la inquietud. Yo creo que no explico nada. Entonces, por favor, entonces, es la que quiero también que veo su criterio, ¿no? Y el segundo estaba al final, no sé si en qué momento. Yo tengo ansia de ver una, un artículo escrito por su divina persona. A ver de dónde partió y cómo se desarrolló. Quisiera que nos presente y ojalá me despierte ese interés de hacerla. Y yo creo que usted no ha hecho solo un artículo, sino debe tener algunos artículos, pero me gustaría por lo menos que usted nos ayude presentando por lo menos uno o dos que escribió de diferente tema y cómo partió, cómo escribió y sobre qué tema, todas esas cuestiones. Eso me gustaría ver, mi querido hermano Román. Le agradecería infinitamente, por favor. muy bien. A ver, empezaremos por la primera parte. Cuando me dices, por ejemplo, hay organizadores, actores, líderes, personas que viven, ¿no? Entonces, ahí prima lo que quieres investigar, los datos que quieres recopilar. ¿Quiénes te pueden dar exactamente lo que estás buscando tú? Entonces, tal vez son los líderes, o tal vez son los actores, o tal vez los organizadores, o tal vez ni siquiera los organizadores, son los actores y los líderes, ¿sí? Ellos son los que saben. Entonces, tienes que enfocarte qué información quieres recopilar, qué dato quieres recopilar y quién te puede dar, ¿ya? Entonces, ahí vas a tener una idea clara quién puede ser tu población o muestra, ¿no? O tus unidades de análisis, ¿ya? Ahora, el cuánto
está en función, en una investigación cualitativa, cuando es un muestreo no probabilístico, en función a ciertos criterios. Uno de ellos, por ejemplo, se llama la famosa bola de nieve, ¿no? Entonces, yo hago una entrevista a una persona, ¿no? ¿Ya? Recopilo toda la información. Hago a una segunda persona, ¿no? Ya me está dando otros datos, pero algunos datos ya los repite de la primera persona. Hago a una tercera persona, ¿no? Me dice algunos datos, pero repite lo que me han dicho la segunda y la primera persona. Hago a un cuarto, ¿no? Me dicen algunos datos nuevos, pero también repite lo que ya me han dicho. Un quinto, básicamente me expresa todo lo que me han dicho los cuatro primeros. Entonces ahí termina mi investigación, porque si pregunta un sexto, un séptimo, quién sabe, puedo hacer un poco más, ¿no? Pero ese es uno de los criterios básicos que se toman, ¿no? Cuando se repiten los datos que estoy recopilando, ¿ya? Entonces, eso es un indicador para determinar la cantidad. El otro que es básicamente lo mismo, pero se llama entendiendo el fenómeno. Es decir, con las entrevistas que ya has realizado, ya se ha entendido el fenómeno que estás estudiando, ¿ya? Entonces, eso también determina la cantidad. Entonces, esos son algunos de los criterios que se toma en cuenta para poder determinar la cantidad, ¿ya? Entonces, eso aquí ya te he dicho cómo vas a identificar y cuánto. Esas serían las dos técnicas que podrías utilizar para determinar la cantidad. Ahora, respecto a lo que me dices, las opiniones, las encuestas, ¿no? Me dicen 1000 y tantos, ¿ya? Si sabes la cantidad o si no sabes la cantidad, a esto necesariamente tienes que aplicar un muestreo probabilístico, ¿ya? El muestreo probabilístico tiene una fórmula, ¿ya? Una fórmula. Esta fórmula te dice, en función a este cálculo, te dice cuántas entrevistas tienes que aplicar, ¿no? O en este caso, encuestas, ¿ya? ¿Cuántas encuestas? Ahora, respecto a lo que es la población, en este caso, son seguramente de diferentes edades, son hombres, mujeres. Dependiendo de la temática, en algunos casos es necesario hacer la estratificación, ¿ya? ¿Qué es la estratificación? Es separar en estratos, ¿no? Por ejemplo, yo podría separar en este momento en dos estratos, hombres y mujeres. Ahora, por ejemplo, ¿cuándo podría separar de esa forma? Por ejemplo, un estudio de marketing, quiero saber cuáles son los gustos y necesidades, digamos, ¿no? Entonces, no es lo mismo de hombres que de mujeres. Entonces ahí necesito separar en estratos por género, hombre, mujer o sexo. Ahora, en su caso, por ejemplo, quieres saber más o menos si saben o no, digamos, sobre esta festividad. Entonces, cómo podrías separar en estratos? Digamos, de 20 a 40 años, de 41 a 60 años. Dos estratos. Entonces, haces tal vez las mismas preguntas, pero el resultado va a ser diferente. Te va a decir, de 20 a 40 años, el 60% no sabe respecto a esta festividad el significado. Mientras que de 40 a 60 años, un 80% sabe exactamente cuál es el desarrollo de esta festividad. ¿Me dejo entender? Entonces, podrías desarrollar de esa forma, ¿ya? Ahora, hacer las encuestas, hacer las entrevistas, lleva mucho tiempo, ¿ya? Entonces, para este trabajo, te recomendaría solamente las entrevistas, ¿ya? Tal vez más adelante este trabajo en algún otro curso o simplemente para, no sé, para investigar, podrías ampliar, ¿no? Ahí ya podrías incorporar lo que serían las encuestas. Mi sugerencia, pero si crees que puedes, adelante, ¿ya? Ahora, respecto a lo que es el artículo, he seleccionado 4 artículos que son de ciencias sociales. Ya están en plataforma. Ahora les voy a compartir también los artículos que he escrito yo. ¿Ya? No hay problema de eso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí ha entendido primero, Feliciano? Yo quiero agradecer también, por favor, la semana pasada usted dio la palabra que el jueves tarde estaría atendiendo a las 20 horas del mismo, ¿no?
para cualquier inquietud. Yo soy una persona que tengo muchas dudas, inquietudes. Por respeto a los demás compañeros no puedo hacerlo porque me omito a hacerlo. Le agradecería, por favor, este jueves a la noche para absorber tantas dudas que tengo. Nada más, mi querida Ya. hermana. Por esta semana, el viernes, ¿ya? El viernes, ¿ya? Ya he Viernes a terminado. las 20 horas. 20 horas, el mismo link de lo que utilizamos, ¿ya? El Por mismo link, favor, ¿ya? por favor. Entonces, todos los que, no solamente Feliciano, sino todos los que puedan, ingresen. Preguntas, no va a ser clase, no les voy a presentar diapositivas, sino vamos a responder todas las preguntas, ¿ya? Ahora, por ejemplo, Feliciano quería saber cómo calculo, entonces les voy a mostrar cómo se hace, cómo se calcula la muestra probabilística, ¿ya? Entonces vamos a ver la fórmula, si es que así lo quieren, ¿ya? Pues vamos a hacer en esa clase. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya, entonces en plataforma para esta semana tenemos dos actividades, ¿ya? El primero es un foro. Antes de indicar, de la pasada semana, muy pocos han desarrollado las actividades. Hasta esta mañana solamente había 2 trabajos, ¿no? Entonces, completen, ¿sí? Si no, se van a hacer pisar con el tiempo, ¿ya? Ahora sí, hay 2 actividades. Un foro en el cual van a escribir el título y la parte del método en resumen, ¿no? ¿Cómo pretenden desarrollar la investigación? Solo es escribir eso, pero aparte de eso van a hacer 3 comentarios, ¿ya? 3 comentarios a sus compañeros. Entonces, digamos, Feliciano presenta su tema y la metodología. Entonces yo le digo, ¿no? Feliciano, parece que esta parte podrías hacer de esta forma o está excelente su trabajo, ¿ves? Entonces simplemente hacer 3 comentarios a sus compañeros, ¿ya? Entonces esto sirve para poder un poco retroalimentarnos todos nosotros, ¿ya? Y así también aprendemos todos, ¿no? ¿Ya? Esa es la primera actividad, que es el foro, ¿no? Por 5 puntos. La segunda actividad consiste en desarrollar la tarea. Entonces, la anterior semana, ¿qué ha pasado? Era desarrollar la primera parte, ¿no ve? El título y lo que es introducción, ¿ya? Título, introducción. Resumen, hemos dicho, vamos a hacer al final, ¿no ve? Ahora ya hemos aprendido cómo se hace el método. Entonces, ahora, esta semana tienen que presentar el título, introducción y el método. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? No, ninguna por ahora. Muy bien, entonces con todos los que pueden, el día viernes nos vemos en el mismo horario. ¿Listo? Que estén muy bien. Nos vemos el Muchas viernes. gracias, Román. Igualmente, que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias, Igual. licenciado. Listo. Viernes entonces. Viernes. Chao, chao. Chao, gracias.